Qué bueno, gracias a Dios que estamos nada más para hablar la palabra del Señor. Y queremos iniciar con una oración en esta tarde. Gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder, a través de este medio, poder compartir la palabra, sabiendo, Dios mío, que tu palabra es la que alimenta nuestra vida y la que trae a nuestros corazones la bendición que necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos dirijas en este estudio, Señor, acerca del último o el mensaje a la iglesia del último tiempo, el mensaje de Cristo a la iglesia del último tiempo. Ese tema, Señor, que estaremos hablando, que es tan importante para nuestra vida y para la vida de la iglesia, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todo y que, Señor, tú bendecirás, Señor, esta conferencia, videoconferencia que estamos realizando. En el nombre de Jesús, toma control, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos socorra, Señor, con tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados, en este día. Damos gracias al Señor el privilegio que nos da de poder venir a la palabra del Señor y poder tener este tiempo que sabemos que es bien importante para que nos alimentemos de la palabra del Señor. Queremos compartir esta tarde la palabra de Dios y les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Guatemala, del país de Guatemala, en la zona 2. Estamos como todo mundo encerrados en cuarentena, pero estamos creyéndole al Señor que después de esta cuarentena Dios hará cosas grandes con su iglesia y que ya está haciéndolas desde este momento. Así que damos gracias al Señor. Les saluda el pastor Edgar Arreaza y también queremos, tenemos esta tarde con nosotros también al pastor Roberto Salas, y él va también a presentarse esta tarde. Amén. Tengan muy buenas tardes, Pastor Arriaza, bendiciones desde aquí de Orange Rock, Belice. Soy el pastor Roberto Salas del Ministerio Solid Rock. En español sería Ministerios Roca Firme. Y es un gusto poder estar conectado con usted hoy para, como dijo usted anteriormente, para meditar en la palabra del Señor. Pienso que hoy más que nunca la iglesia necesita no perder la fe, no perder la confianza. No podemos estar dentro de un templo, pero siempre podemos meditar y estar conectados con nuestro Dios y con las personas que también en su momento dado son una fuerza espiritual para nosotros. Así es que saludos y muy buenas tardes todos y bienvenidos a este programa que estaremos trayendo para ustedes, esperando que al terminar el programa usted se quede con una clarificación más de la palabra del Señor. Sí, qué bueno. Gracias, Roberto. Queremos decirle que puede dejar sus preguntas, consultas, y si tiene alguna aportación que dé luz al tema que hablaremos hoy, pues puede dejarlo también en los comentarios abajo del video cuando esto ya usted lo esté viendo. Lo compartiremos por Facebook, por YouTube, y creemos que será de bendición, como ha sido de bendición para nuestra vida la palabra que hoy traemos. Hemos creído por importante hablar este tema. El tema es el mensaje de Cristo a la iglesia del último tiempo. Siempre sabemos nosotros que el mensaje de Cristo es el más importante. Pueden dar mensajes los políticos, pueden dar mensajes religiosos, pues se pueden dar mensajes de toda índole, pero el mensaje político, el mensaje de Cristo es el que a nosotros nos importa, porque es la palabra de Cristo la que da vida, la palabra de Cristo la que aumenta nuestra fe. La Biblia dice que por oír una palabra del Señor, la fe crece, entonces viene la fe. Entonces es bien importante que nosotros atendamos a la palabra de Cristo. Entonces,
Y decimos la iglesia del último tiempo porque creemos firmemente que estamos en el último tiempo. Ya creo que la mayoría de los ministros del Señor, los siervos que el Señor ha llamado a su mies, a su obra, estamos de acuerdo en que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuánto Amén. tiempo a la iglesia sobre la tierra? No lo sabemos, no lo tenemos claro. Como el Señor dijo, ninguno sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Cuando preguntaron, entonces está en la potestad del Padre, pero sí nos dejó señales en la palabra del Señor para ver, porque Él mismo dice, cuando veáis estas cosas, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Entonces, y estamos viendo y hemos visto muchas cosas anteriores a esta pandemia, hemos visto muchas cosas que son del tiempo final. Por eso creemos bien importante que el mensaje de Cristo a la iglesia en este último tiempo tiene que ser de vital, pero vital importancia para nosotros, para cada uno de nosotros. Si el Señor se le dio esta revelación a Juan para que la transmitiera a la iglesia y que le mandara una carta a cada una de las iglesias ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces, ese mensaje es importantísimo hoy. El mensaje ese que Cristo envió a cada una de las iglesias fue bien importante, fue muy puntual con la vida que estaba llevando cada iglesia, lo que estaba sucediendo, pasando con cada una de ellas en su localidad, en su congregación. Y el Señor lo señala en cada una de las cartas que envió. Fueron 7 cartas que envió el Señor, que envió Juan, dada por el Señor. Juan escribe y le escribe a cada una. Entonces, fue enviado ese mensaje a cada una porque cada una estaba pasando circunstancias muy particulares. Pero creo que la iglesia de este último tiempo puede estar pasando o está pasando las mismas circunstancias que pasaron esas 7 iglesias, y que al final el mensaje que el Señor le envió, por ejemplo, a Éfeso, me interesa y me conviene y me redarguye y me edifica y me habla a mí hoy, como el mensaje que le envió a Sardis, que le envió a Filadelfia, el mensaje que le envió a la Odisea. Entonces, cada uno de esos mensajes le habla a la iglesia del último tiempo. Entonces, aquí en Guatemala tenemos el dicho, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Entonces, es lo que el Señor está haciendo hoy. Yo creo que el mensaje a esas 7 iglesias es importantísimo para que nosotros alcancemos aquello para el cual el Señor nos llamó, para que nosotros podamos estar firmes en todas las situaciones que estamos viviendo y que vendrán sobre toda la humanidad o sobre la iglesia. La iglesia está aquí todavía y está pasando. La pandemia no solamente está, por ejemplo, sobre el inconverso, sobre el que no tiene al Señor, el que no le ha creído a Cristo, está sobre los que hemos creído al Señor también. Y el Señor ya, y algunos ya murieron, gente del Señor, gente de Cristo ya murió en esta pandemia. Y claro, no de qué casualidad se lo llevó el coronavirus. No. Esto está en el plan del Señor y está Dios haciendo cosas tremendas con la iglesia, sabiendo que el tiempo está cerca. Así que una vez más decimos el texto de Corintios: levántate tú que duermes, ¿ya? Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, a la iglesia la están pasando en esta zaranda porque necesitan despertarla, levantarla, para que entonces podamos levantar la última cosecha que viene sobre este mundo y que viene sobre la iglesia. La iglesia debe estar preparada para ello. No sé si quieres decir algo, Roberto. Estoy completamente de acuerdo con usted, pastor, y yo siempre creo firmemente en mi corazón de que hoy más que nunca
hoy más que nunca nosotros como predicadores de la palabra, debemos de estar trayendo conciencia a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, de que estamos viviendo, sí, prácticamente en los últimos días. Claro está, como mencionó usted, fecha no sabemos, pero desde el día que se escribió esto, esta revelación que tiene Juan, el tiempo ha estado corriendo juntamente con el filo ya está puesto, el hacha ya está puesta. Y no es que el hacha fue puesta en un tiempo ya marcado, con una fecha puesta, pero el tiempo va corriendo juntamente con el filo, y el filo en cualquier momento Dios lo puede dejar caer. En cualquier momento Dios puede cerrar este círculo de la historia de la iglesia. Ahora es importante que como iglesia nos identifiquemos en cuál de todas esas iglesias yo personalmente me puedo identificar. Posiblemente quizás mi error no sea que he dejado mi primer amor, como en el caso de Éfeso. Quizás mi error pueda ser que yo sea como la iglesia de la Odisea, que estoy queriendo jugar entre dos puntos, donde no soy caliente, tampoco soy frío, pero soy tibio. Entonces, es importante que como pastores y como líderes, predicadores de la palabra, hoy más que nunca, estemos aclarando esto en nuestra propia vida y aclararla también a la vida de la iglesia, a la grey que el Señor nos ha encomendado. Y yo siempre tengo en mente, yo lo hice mención hace unos días, yo dije, mi responsabilidad como pastor y como predicador de la palabra es grande, porque si yo no instruyo bien a la grey, el día que el Señor venga y el día que el Señor me enjuicie, demandará de mí todo aquello que no enseñé a la iglesia o aquello que mal enseñé a la iglesia. Entonces, es momento, pastor, y qué bueno que hoy podamos hablar sobre esto, ¿no? Y qué importante es notar de que el tiempo de Dios, Él lo mide, no nosotros lo medimos. Amén. Qué bueno. Entonces, comenzaremos a hablar de capítulo 1 de Apocalipsis. No sé si podremos terminarlo hoy, pero comenzaremos porque tiene tanto este libro que es importantísimo para la iglesia y lleva mucho tiempo. Pero sin más preámbulo, vamos a entrarle a esta palabra. Y una de las cosas que hace el libro de Apocalipsis es la presentación. ¿De qué se trata este libro? ¿De qué se trata este libro? Apocalipsis, ya sabemos que significa revelación. Apocalipsis, la palabra Apocalipsis es el griego y significa revelación. Entonces, en los primeros tres versículos de este capítulo, dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, la revelación de Jesucristo, ¿qué significa esto? Significa en primer lugar que Jesucristo, que es Jesucristo quien está haciendo esta revelación. Aunque es cierto que fue quien Dios el Padre, quien se la dio a Cristo. Dios el Padre dice que le dio esta revelación a Cristo y que Cristo la va a revelar, aunque está hablando de él mismo. Entonces, dicha revelación, dicho Apocalipsis, es acerca de Jesucristo en cuanto al tiempo escatológico de las profecías que tienen que ver con su segunda venida, con la revelación acerca de la condición de la iglesia del último tiempo, no solo aquí en la tierra, sino la condición de la iglesia en los cielos también, los acontecimientos que van a preceder a la segunda venida del Señor, los juicios de Dios que vendrán sobre el mundo, la destrucción, por ejemplo, de los poderes que gobiernan al mundo, el reinado milenario, el juicio final, la destrucción de la muerte, nuevos cielos, nueva tierra y la nueva y eterna Jerusalén. Entonces, todo tiene que ver con Jesucristo, con la obra de Cristo, con los eventos futuros acerca de Jesucristo. Todo tiene que ver con eso. Entonces, la revelación de Jesucristo es acerca de él mismo
y acerca de su segunda venida, con lo que va a pasar y con lo que va a estar pasando aquí, con lo que va a estar pasando en el cielo. Hay tantos eventos en el libro de Apocalipsis que fueron una revelación, pero tremenda para Juan. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo. No sé, Roberto, si has escuchado, pero en tiempos, meses, años atrás, he escuchado a personas decir que tuvieron un apocalipsis y le llamaban el apocalipsis de Tonito, por decirte algo, el apocalipsis de Juanito, de Panchito. Entonces, pero no hay nada acerca de eso en la palabra del Señor. Aquí lo que hay es que es la revelación de Jesucristo. Esta no es la revelación de una religión, no es la revelación de un político, no es la revelación de un hombre, es la revelación que Jesucristo dio. Amén. Muy de acuerdo con usted. Y lo importante, Pastor Arriaza, que yo puedo entender en el libro de Apocalipsis, es de que bien claro está, habla sobre, podemos entender ahí, habla sobre lo que sucederá con el anticristo, todo lo que él hará. Habla de la calamidad que viene sobre la faz de la tierra y de la gente que se quede después del arrebatamiento de la iglesia. También habla de eventos gloriosos como la segunda venida del Señor y su reino milenial. También habla como el final último, ¿verdad? Que es la eternidad. Y podemos hacer énfasis, si queremos, como predicadores, hacer énfasis solo en el anticristo, o solo hablar de la bestia y con 7 cabezas y 7 colas y todo eso. Pero si hacemos énfasis en todo aquello y no entendemos verdaderamente el papel de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, no hemos verdaderamente comprendido el libro de Apocalipsis. Porque al final del día es Cristo mismo revelado a la iglesia en su majestad, en su gloria, en su poder y en la autoridad con la cual Él va a ejercer y llevar a cabo todos aquellos eventos de la cual habla el libro de Apocalipsis. A veces la gente está más interesada en saber quién va a ser el anticristo. ¿Quién será el anticristo? ¿Quién será la bestia? ¿Quién será el falso profeta? Está interesada y la revelación de Jesucristo se la pierde, que es lo que realmente nos interesa. Nos interesa a nosotros tener una revelación verdadera, consciente, gloriosa, la que Él nos está mostrando en la palabra, en este apocalipsis de Él, nos muestra la revelación de Él, quién es Él y qué hace, qué quiere de la iglesia, lo tiene ahí. Entonces, a veces hay personas más interesadas en saber lo que el diablo hace y hará que lo que Cristo está haciendo y va a hacer. Amén. Amén. Entonces, es importante saber que esta es la revelación de Jesucristo y si Cristo dio esta palabra, esta revelación acerca de Él, es porque sin esto no podemos pasar. No podemos pasar los principios de los dolores. No podemos pasar las situaciones adversas, situaciones difíciles. Nos hayamos encerrados, pero cuando tenemos la revelación concreta de Jesucristo sobre nosotros, sobre nuestra vida, hermano, tenemos convicciones y sabemos dónde estamos parados. Entonces, amén, así es. Porque aquí hay un hombre el que se la dieron, que estaba en una situación difícil y a él se la están dando. ¿Qué pensamientos pasaban por Juan? ¿Qué sentía Juan cuando estaba ahí encarcelado? Pero hablaremos más adelante de eso, pero a ese hombre, entonces, el Señor quiere traer convicción sobre cada uno de nosotros acerca de lo que Él es y de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso el mensaje a las iglesias. Entonces, seguimos. Él dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y entonces dice, ese para ahí quiere decir el propósito. Propósito. Ese es el propósito. Usted quiere saber cuál es el propósito, por qué la revelación, aquí está. Porque sucede, Roberto,
que a veces hay personas apareciendo, dice, el Señor me reveló que las vacas van a volar. Entonces, ¿y para qué usted? No sé. Entonces, no tiene nada, nada. Entonces, he escuchado a personas hablando de revelaciones y pero ¿para qué? No sé. Entonces, si no tiene un propósito, cada vez que el Señor le revela algo a alguien, es con un propósito. Cuando se lo dio a Daniel, tenía un propósito. Cuando se le reveló a Moisés, cuando se le reveló a Elías ahí en la cueva, tiene un propósito la revelación de Dios. ¿Ah? A Elías lo sacaron de la cueva con la revelación de Dios. Ahí salió, pero salió fuerte, porque tuvo una revelación del Señor. Entonces la revelación que Dios le da, nos da a nosotros, es porque quiere edificarnos, quiere levantarnos, quiere inyectar fe, quiere fortalecernos, quiere darnos convicciones, quiere darnos doctrina, enseñanza. El Señor quiere hacer algo en nuestra vida, Roberto. Amén, así es. Y qué interesante es ver que hay un propósito detrás de todo eso y el propósito se encuentra después de la palabra para. Dice, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que sucederán pronto. O sea, el verdadero centro del mensaje es para que usted y yo hoy, la iglesia hoy, pueda entender los planes y propósitos, el fin último de Dios para la iglesia. Y me llamó mucho la atención esa palabra pronto. Pareciera ser cualquier lector que no estaría entendiendo el significado de la palabra pronto, pudiera decir, bueno, pero eso sucedió. Sardis vivió lo que vivió, Éfeso vivió lo que vivió, Esmirna vivió lo que vivió, Pérgamo vivió lo que vivió, Tiatira vivió lo que vivió. Y se nos olvida que no fue solamente para las 7 iglesias de Asia de aquel entonces, sino que es para la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Y esto sigue vigente el día de hoy. Esto es para nosotros. Como dije hace un principio, desde que se escribió esto al día de hoy, el filo ya fue puesto y el filo va caminando de la mano con la historia de la iglesia. Y en cualquier momento puede suceder. Cuando la palabra término, el término pronto es usado ahí, está queriendo decir que sucederá de una forma repentina, algo que nadie espera, algo que puede llegar en cualquier momento. Y me gustó mucho la palabra de Jesús en el capítulo 24 y verso 42 del libro de Mateo. Jesús dice, velad pues, porque nadie sabe la venida del Señor, nadie sabe cuándo será. Me gusta también lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, la venida del Señor será como ladrón en la noche. Fíjate, pastor, de que el ladrón nunca te avisa cuándo va a llegar a casa. Porque si uno supiera, con una fecha, con un horario, con un día, nos prepararíamos. Pero el plan y el propósito de Dios es decirnos qué es lo que va a suceder, pero dejarnos con la tarea de nosotros estar velando siempre, para que cuando esto suceda, no nos agarre por sorpresa. Tenemos claro el propósito es manifestar. Y esa palabra manifestar es para mostrar. Siempre que Dios da una revelación es para mostrar, no para dejar confundida a la gente. Personas que dicen, el Señor me reveló, hermano, pero no le atino. No, tiene que ser para mostrar. Siempre Dios quiere ser para mostrar. Es la palabra del griego, siempre, cada vez que mencionamos una palabra del griego, es del diccionario Strong, es dexai. Entonces, esa palabra es mostrar, revelar, manifestar. Esa es la palabra. Entonces, siempre que el Señor está haciendo una revelación, es para mostrar, para manifestar, para sacar a luz. Algo que estaba en secreto, Amén. Entonces el Señor lo muestra, lo saca a la luz. Entonces dice que lo fue para manifestar a sus siervos. Y eso es bien importante ahí, la palabra siervos, que es en el griego es doulos.
esa es la palabra que se usa siempre, el doulos, que es esclavo. Entonces, ya sabemos que hay esclavos que los obligaban en el Antiguo Testamento, obligados, pero hay esclavos por amor. Y entonces nosotros somos siervos, esclavos de Cristo por amor. Aquellos que le decía el amo, estás libre, ya pagaste tu deuda, fueron para 7 años que me debías y estabas de esclavo obligado con tu familia a estar conmigo, pero ahora eres libre. Pero como lo había tratado tan bien, entonces venía y decía, yo no me quiero ir, si yo aquí estoy bien, si aquí me has tratado bien, todo lo que me has hecho ha sido bien. Entonces, era un buen amo. Y entonces le decía, yo me quiero quedar contigo, quiero servirte siempre. Entonces, se iban a la puerta y le horadaban la oreja. Y eso mostraba, cada vez que alguien lo veía, tenía horadada, tenía un hoyito en la oreja, tenía un hoyito. Decía, es este esclavo, pero por amor. Entonces, Por amor. Y eso de horadar la oreja, eso es tenerlo el oído circuncidado, recordemos, y estamos hablando de esto, no de casualidad, porque en esta cada vez que hablan las cartas dice, el que tiene oído para oír, Oiga. escucha, que oiga. ¿Por qué? Entonces, en los esclavos por amor, los que somos siervos por amor al Señor, vamos a escuchar la revelación y nos van a mostrar esto, nos van a abrir esto. Entonces, es la palabra esclavo. Entonces, él dice las cosas que deben suceder pronto, como decías. Y ahí está usando una palabra en el griego que se llama takei. Eso no es que iban a pasar ya, cuando dice ahí van a pasar ya, sino que cuando comiencen a suceder, como ahora, que están comenzando a suceder, dice van a suceder rápidamente. Amén. O sea, fíjate qué importante es esto, que ahora que han comenzado a suceder estas cosas, se van a dar, pero rápidamente. No es que de aquí va a pasar otros 1000 años para que suceda. No. Ahora que han comenzado a suceder, dice, van a suceder rápidamente. Eso es lo que quiere decir Takei. Entonces, es el mismo vocablo griego que se usa en Lucas 18:8, donde va la viuda a pedirle a aquel rey injusto y le pide y dice, y no le va a responder rápidamente. Esa es la misma palabra griega, takei. Entonces, las cosas que están sucediendo en este último tiempo se van a dar rápidamente. Va a ir rápido, Amén. va a ir rápido, va a ir rápido. Entonces, es importantísimo. Sigue diciendo, y la declaró. ¿Cómo hace el Señor? ¿Qué hace el Señor para traer esa revelación de Él mismo y de las cosas que van a suceder a sus siervos? ¿Cómo las trae? Fíjate que lo que dice, y la declaró. Esta revelación la declaró enviándola por medio de su ángel. Amén. De su mensajero. Entonces, no dice qué ángel fue, no dice qué ángel. Nosotros, puede ser Gabriel, puede ser, pero esa es sospecha, ¿eh? Porque puede ser Gabriel, sí, Gabriel ha estado en los eventos, él fue el que vino a hablar con Daniel, él fue el que vino a profetizar el nacimiento de Cristo. Gabriel ha venido en muchos a dar mensajes importantísimos, posiblemente sea Gabriel el que vino a hablarle a Juan. Entonces, no fue Cristo directamente dándole su apocalipsis, su revelación a Juan, fue a través de el ángel que Cristo envió para revelarle a Juan. Y yo no sé, pero ¿por qué tantos medios? ¿Por qué se da así? Entonces, porque sabemos lo que pasó cuando el Señor, y ya vamos a ir más adelante, lo que pasa con Juan, cuando le muestran la revelación de Cristo. Fíjate que no es que está
Y no es que está directamente, sino que le muestra una revelación de Cristo. Se la da el ángel. Y cuando le muestra la revelación, él dice, yo caí como muerto. Como muerto. Entonces, ¿te imaginas si Cristo directamente hubiera ido con él? Entonces, se muere. Entonces él lo hace, dice, lo declaró enviándolo por medio de su ángel. No sé si quieres decir algo. Lo importante es lo que yo tenía ahí en cuanto al ángel, es los mismos medios. Y una de las cosas es de que, imagínate que fue tanta la gloria cuando Dios se le aparece a Moisés, que dice la palabra que cuando Moisés desciende del monte, el pueblo no puede ver el rostro de Moisés, porque quedó plasmada la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Ahora, dos puntos ahí muy importantes. La gloria de Dios en su momento dado no podía ser revelada directamente a Juan, porque posiblemente pasaría la otra vida. Y el propósito de Jesús era ahí solamente que Juan sea testigo y escribiera las cosas que se habrían de revelar. No era para que él comprendiera la total gloria de ese Jesús revelado y de ese Jesús glorificado, porque recordemos de que ya Jesús ya no es el mismo Jesús que nació en un pesebre, ya no es el mismo Jesús que fue crucificado, no, de ninguna manera, es el Jesús que ahora fue resucitado de entre los muertos y ha vencido y tiene el poder aún de las llaves de las Hades, dice el mismo libro de Apocalipsis. Entonces, la gloria que viene acompañando al Hijo de Dios aquí es una gloria que no hay poder humano que lo pueda resistir. No hay poder humano que lo pueda resistir. Y qué bonito es saber, pastor, de que el Señor, cuando dice que Él se la da a sus siervos, me hace pensar a mí y me aclara a mí que los que somos predicadores, nosotros que pastoreamos una iglesia, los que lideramos una iglesia, somos pertenencia del Señor. Le pertenecemos al Señor, y porque le pertenecemos al Señor, tenemos la gran tarea de escudriñar bien esto y pasarle el mensaje a la iglesia, porque recuérdate que el mensaje fue dado a Juan, pero Juan después la escribe y se la manda a cada pastor, para que cada pastor entonces pase esa revelación a la congregación. Entonces es aquí donde nosotros como esclavos, como dijiste tú, y voy a lo que dice el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Lo que antes vivía para mí, ahora lo vivo para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque he sido comprado a precio y a precio de sangre. He sido marcado, y todo lo que circula alrededor de mi vida debe ser vivirla únicamente para ese que me compró a precio de sangre. Entonces, dice que la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, cualquiera que salga con el Apocalipsis de Juanito, de Chanito, de Pedrito, no. Este es el Apocalipsis que Dios le manifestó a Juan a través de un ángel, de su ángel. Entonces, ¿por qué a Juan? Y dice que Juan, ¿quién es Juan? Juan es aquel que caminó con el Señor, aquel que fue llamado por el Señor, hermano del Señor, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que tenía una comunión. Dicen que Juan, la historia dice que Juan siempre tenía el mensaje del amor, y nosotros lo vemos en las cartas hablando del amor, no hay, por eso le llaman el apóstol del amor. Y dicen que, y cuentan los historiadores de la iglesia, que a Juan lo llevaban, cuando lo llevaban a la iglesia, que pastoreaba, su mensaje era ámense unos a otros. Entonces, Juan es que dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, el hombre se mantuvo en la palabra. No torció la palabra, no fingió la palabra, no leudó la palabra, no tergiversó la palabra, se mantuvo el testimonio de la palabra de Dios, y mantuvo el testimonio de Jesucristo en su vida, el testimonio de Cristo en su vida. Y dice, y de todas las cosas que ha visto, todas las cosas que vio. Entonces, Juan
es el último de los apóstoles, muriendo entre los años 95, 100, muere este último de los apóstoles. Un historiador de la iglesia muy reconocido dice que él, que no murió en la isla de Patmos, sino que cuando murió el emperador, que lo tenía en la isla de Patmos, cuando murió él, y el que quedó, todavía él vino un año y fue pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, que murió fuera, no murió, pero en la historia, la Biblia no nos dice, no nos enseña acerca de eso, pero los historiadores de ese tiempo cuentan ese testimonio. Lo importante aquí es lo que la Biblia dice acerca de Juan, que dice que dio testimonio de la palabra y daba testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Lo peor que le puede pasar a uno es ya no testificar de quién es Cristo, de la palabra del Señor, de su enseñanza, de su doctrina, que ya no testifique de todas las cosas que uno ha visto en el Señor y que el Señor ha hecho en la vida de uno y que ha hecho en la vida de otros. Es importante testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, pero más importante es testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. No se nos puede olvidar de dónde el Señor nos alcanzó, nos rescató y lo que Él hizo en nuestra vida. Y a Juan no se le ha olvidado, testificaba de Cristo. Si hay un testimonio que nosotros debemos dar, es el testimonio de Cristo, testificar de Él, de quién es y de lo que Él puede hacer. Amén. Y pienso que una de las cosas claves que a la iglesia le hace falta hoy, y no olvidemos que una de las cosas de la última cosecha, dice la palabra del Señor, que hasta que todo oído oiga que Jesucristo es el Señor, entonces vendrá el Hijo. Entonces, hoy más que nunca, ¿y cómo van a saber el mundo de ese Jesús? Es que testifiquemos de ese Jesús que lo dio todo por nosotros, lo hizo todo por nosotros, y que hasta cierto punto se nos ha revelado ese Cristo a nosotros. Se nos reveló ¿cómo? Trayendo paz a nuestro corazón, trayendo perdón, trayendo redención a nuestro ser. Entonces, hemos sido regenerados, transformados, cambiados, y hay que testificar hoy más que nunca que solamente el amor y el poder de Jesús puede sacar a la humanidad de donde está y prepararla para la venida de nuestro Señor. Amén. Y el verso 3 me gusta mucho porque empieza el verso 3 con una bienaventuranza. Cuando usted mencionó de que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, va acompañado de una aventuranza. Entonces quiere decir, pastor, que la iglesia, el pastor que hoy le enseña a su iglesia esto, ese pastor tiene una bienaventuranza, y el que lo escucha también es bienaventurado. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero también dice, y las que guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Y qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante. La 3107 en el diccionario Strong. Esta palabra es Macarios. Macarios. Hay mucha gente que se llama Macario y no sabe que le están diciendo bienaventurado, como un amigo pastor de Florida, que el hombre tiene las puertas abiertas en todos lados, porque su nombre es bienvenido. Así que el hombre es bienvenido en todos lados. Entonces, igualmente, el Macario es bienaventurado donde se encuentre. Bienaventurado. Macario, entonces, este es una persona en el griego. Esta persona es una persona que es supremamente bendecida. No es solo bendecida, no es bendita, es supremamente bendecida. Es afortunado, bien librado, es bienaventurado, dichoso, hasta glorioso, quiere decir la palabra Macario. Entonces, esa persona tiene una dicha, una bendición tremenda, más que bendecido. ¿Por qué dice más que bendecido? Porque está
leyendo, está oyendo las palabras de esta profecía. ¿Te imaginas lo importante que es el Apocalipsis para la iglesia y para todos aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador? Que, hermano, nos convierte en macarios, nos convierte Amén. en bendecidos, en más que bendecidos. Entonces dice, los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Es importante decir esto. Yo respeto las personas. Dice, hermano, me aprendí un libro entero. Hermano, gloria a Dios, te felicito y te bendigo. Pero es bien importante no solo leer 20 veces la Biblia, sino lo importante de esto es entender y recibir una palabra de eso que estoy. Quizás en este tiempo dice, hermano, fíjese que un texto agarré y no lo había entendido en toda mi vida. Ahora que estoy en esta cuarentena, entendí esta palabra, me habló, me bendijo, me levantó. Ay, pues será mucho mejor que aquel que se aprendió 7 libros en la cuarentena, pero no entendió nada. Entonces, esto es bien importante. Los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, entendiendo y las guardan y guardan las cosas en ella escrita, porque, y lo dice bien claro, porque el tiempo está cerca, entendiendo que el taqueye es que cuando comiencen a suceder, se van a dar muy rápidamente. Entonces es bien importante esta palabra, bienaventurados los que están oyendo, por los que están guardando, porque el tiempo se acerca. Amén, así es. Y también ya empezó a suceder uno, tras uno vendrá otro suceso y otro suceso, y no va a ser, como dijo usted hace un rato, no va a ser suceso que vamos a esperar otros 1000 años. Yo llevo 45 años ahorita. Me recuerdo que lo tenga el Señor en su presencia, cuando J. Ávila vino a Belice con el mensaje, Cristo viene pronto. Y yo me decía, era niño yo, tal vez como de una edad de quizás 10 años. Y dije yo, wow, si Cristo viene ahorita, pues ya la hice, ¿no? Pero ya pasaron 40 años, 35 años, y eso todavía no ha sucedido. Ahora, con esto no estoy diciendo de que no puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento puede suceder. ¿Por qué? Porque las cosas que están sucediendo ya van sucediendo más frecuentes, con más frecuencia, más rápido, y está desenvolviéndose de todo lo que habla el libro de Apocalipsis. Entonces, hoy más que nunca, yo siempre le advierto a la iglesia, pastor, hoy más que nunca, ya no hay tiempo para andar viendo en quién está el error. Está en el pastor, está en el líder, está en la hermana, está en el hermano. No, hoy es tiempo de afirmar tu fe. Hoy es tiempo de agarrarte del Señor y prepararte tú, porque recuerda que el Señor viene por una novia, y una novia limpia, sin mancha y sin arruga. Y el Señor nos está advirtiendo. Por ejemplo, las advertencias a las 7 iglesias son advertencias para nosotros hoy. Y hoy el Señor también hace un llamado. Pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas. Arreglemos nuestra vida con el Señor, porque no sea que cuando venga como ladrón en la noche, no estemos preparados para ese gran momento. Este libro, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces aquí, ya Juan, aquí ya recibió, ya escribió. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Esto no fue una revelación de 5 minutos, ni de una hora, y ni creo que de un día. Esta fue una revelación, quizás de 2, 3, 4, 5, qué sé yo, no sé cuánto tiempo se llevó para esto, pero Juan tuvo que escribir para cada iglesia, tuvo que escribir las revelaciones acerca de Cristo, tuvo que escribir los eventos y lo veía primero y iba escribiendo. Entonces, esto tardó mucho tiempo. Esto no fue de un día, esta revelación. Entonces, él comienza a decir, Juan, así de fácil, Juan hace su entrada y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, las receptoras de este mensaje fueron 7 iglesias.
a las 7 iglesias le enviaron un mensaje distinto, con la misma revelación acerca de Cristo. El mismo Cristo conectado para todas, porque Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, dice Hebreos. Entonces, Hebreos 13:8, entonces, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Cristo es el mismo, Cristo es el mismo revelado para todas las edades, para todos los tiempos. Entonces, por algo será que Pedro dice que Cristo descendió a predicar a los infiernos. Dice que descendió, porque ese Cristo se le fue revelado a aquellos también, aquellos del tiempo de Noé. Se le fue revelado el Cristo que venció la muerte y lo venció todo en la cruz del Calvario. Entonces se les fue a revelar allá. ¿Sí les ve? Yo era el que señalaba, yo era el que decía la palabra. Entonces los profetas y todo. Entonces se les fue a revelar, les fue a decir, yo soy el que he vencido a ese diablito que anda por ahí. Yo soy el que lo vencí. Entonces la victoria de Cristo no solo fue sobre la tierra, la victoria de Cristo alcanzó en los cielos y alcanzó bajo la tierra también. Entonces, esa revelación, esa victoria de Cristo fue manifestada a las 7 iglesias y es manifestada a nosotros ahora. Esa victoria de Cristo Jesús está mostrada ahí en la revelación que hay acerca de él. Y Juan se las escribe. Estas iglesias, fíjate que estaban en la provincia romana de Asia. Y eso queda hoy. ¿Dónde está eso? ¿Dónde era exactamente esas provincias? ¿Dónde estaban esas provincias de Asia? Y es el occidente de Turquía. En el occidente de Turquía, ahí era el espacio donde estaban ubicadas esas iglesias. También se cree que ahí en Turquía, en un área de Turquía, era donde estaba el huerto del Edén. Fíjate, mira qué casualidad. El huerto del Edén en Turquía. Entonces, hay muchas cosas que pasan ahí con esa área geográfica también. Y Juan les escribe ahí y le dice, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. Fíjate con lo que empieza. Él no dice de mis cuates. Reciban un saludo de mis cuates. Yo les... No. Juan dice, reciban un saludo de aquel, del que es, que era y que ha de venir. Y fíjate que esto es bien importante, porque este saludo aquí resume la posición del cristiano ante Dios, como su experiencia de gracia, de salvación. Y también refiere la actitud de Dios hacia los creyentes. Entonces, paz es la posición de la experiencia divina que nos da. Cada vez que una persona reconoce a Cristo como su Salvador, lo primero que recibe después del perdón es paz. Amén. Llegaste atormentado por muchas cosas a la iglesia, pero lo que el Señor te da es paz. Y el Señor se presenta, el Padre se presenta aquí como el que es y que era y que ha de venir. Entonces, recordemos aquí, porque este es el Padre del que está diciendo, fíjate, aquí está presentando, dice, de aquel que es y que era y que ha de venir. Dice, pero el Padre va a venir, no es Cristo, por hermano. Recordemos que Cristo dice que yo, el Padre, uno somos. Dice, vendremos a Él, el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo con nosotros, pero el Señor se fue y dijo, le voy a enviar al Consolador, al Paráclito, al que va a estar con ustedes y dentro de ustedes. Entonces, Cristo se hace presente en nosotros a través del Espíritu Santo, así como el Padre también. Entonces, aquí lo presenta como el que es y que era y que ha de venir, lo presentan al Padre. Aunque es Cristo,
el que va a venir de regreso. No sé si quieres aportar algo por ahí. Cuando la presentación de Juan me gusta, Juan, y no anda con tantos lujos dentro de su presentación. Algo que deberíamos de aprender nosotros como siervos, la humildad de este hombre. Él pudo haberse llamado, él pudo haber dicho, Juan el discípulo amado, Juan el que comió con Jesús, Juan el que dormía en el pecho del maestro, Juan el que, y pudo él, quizás pudo él haberse dado muchos nombres que lo harían que las iglesias supieran que lo que Juan estaba escribiendo venía con la autoridad de Juan. Pero recuerda de que Juan no quería que su autoridad de él sea conocida, sino que era la autoridad de quien le había dado la revelación a él. Y es por eso que su simple presentación, Juan, y pasa directamente a su saludo a las 7 iglesias en Asia, gracia y paz a vosotros. O sea, hoy, lo que yo aprendo de esto, pastor, es de que hoy mucho predicador, antes de una presentación vienen los títulos, el doctor tal y filósofo tal y reconocido tal, y queremos que nos mencionen todos nuestros reconocimientos, pero se nos olvida que verdaderamente todo lo que hemos alcanzado y la revelación que hoy disfrutamos es por el amor y por la gracia únicamente de Dios, y todo lo que yo puedo aportar para el crecimiento de la iglesia únicamente debe de ser para gloria y honra de mi Padre. Y es por eso que Juan se presenta así tan sencillo y tan simple, porque Juan quería que al recibir el mensaje las iglesias glorificaran a ese Jesús revelado y no a Juan. Es algo muy importante que yo estuve meditando en esto anoche. Yo me levanté casi como a medianoche y estuve absorbiendo eso y dije, Señor, wow, qué gran lección estoy aprendiendo leyéndolo ahora. Y como dijiste tú, hemos leído ese pasaje muchas veces, pero nunca lo habíamos entendido de esa manera. Hoy más que nunca Dios quiere hombres y mujeres humildes, que le sirvamos con toda la humildad a ese Dios que nos ha comprado, vuelvo y repito, nos ha comprado a precio de sangre. Y lo único que podemos hacer es hacer lo que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que hoy el Señor está enseñando muchas cosas en esta cuarentena. Nos está enseñando muchas cosas, cosas que no habíamos entendido. El Señor está dándonos luz sobre la palabra. Y entonces sigue diciendo, entonces dice exactamente el texto: gracia y paz, gracia a vosotros y paz de aquel que es y quiere y que ha de venir, y de los 7 espíritus. La palabra ahí, 7 espíritus, la concordancia Strong es la 4151, y es la palabra que siempre se usa, es pneuma en el griego. Entonces, ese pneuma es espíritu. Recordemos que en el griego no hay mayúsculas o minúsculas, no existe eso. Entonces, nosotros tenemos, para hablar del Espíritu Santo, le tenemos la mayúscula, la E mayúscula, es decir, es el Espíritu Santo, y le ponemos E minúscula, pero en el griego no existe. Se usa una palabra y es pneuma. Entonces, para decir el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, se usa esta palabra, aún para respiración, es pneuma. Fíjate. Entonces, pero nosotros entendemos en el contexto que esté hablando, entendemos que habla del espíritu humano, entendemos que habla de un espíritu celestial, o entendemos que está hablando del Espíritu Santo como persona. Entonces, aquí entendemos que el Señor está hablando del Espíritu Santo. Que Juan dice, y de los 7 espíritus. Ahora hay mucha gente pensando, hermanos, si son 7 los espíritus, porque ahí dice Apocalipsis 7 espíritus, pero, y dirá, yo recibí uno el día que creí en Cristo, yo creo que me faltan 6. Estará pensando, pero no es así, querido hermano y amigo que está viendo esto, no es así. Dice que estos 7 espíritus están delante de su trono. Y aquí no es que haya 7 espíritus, sino que son las
7 facetas, aspectos o dimensiones en que el Espíritu Santo se manifiesta, opera, y esto está mencionado en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 2, donde dice Isaías, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, 1, Espíritu de sabiduría, 2, Espíritu de inteligencia, 3, Espíritu de consejo, 4, Espíritu de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y Espíritu de temor del Señor, 7. Entonces, ahí están las manifestaciones que hace el Espíritu Santo, las operaciones que hace el Espíritu Santo. Entonces, no es que hayan 7 espíritus, porque yo he escuchado doctrina hablando que hay 7 espíritus. Y no, recordé que eso habla de la 7 es número de perfección, el número del Señor, y habla de la perfección. Y claro, Dios es perfecto, Cristo es perfecto, el Espíritu Santo, que Dios también es perfecto. Entonces, está hablando de las facetas en que se mueve el Espíritu Santo. No sé si quieres agregar algo por ahí. No, yo pienso que ese punto ahí me quedó bastante claro, y es importante saber que hoy también la iglesia necesitamos hoy más que nunca tener la presencia del Espíritu en nosotros, del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos el conocimiento de Dios, tenemos conocimiento de lo que Él está queriendo hablar a nosotros, porque como dijo usted, podemos pasar por alto muchas cosas, pero si no tenemos el conocimiento y no tenemos la guianza del Espíritu de Dios, no vamos a entender lo que estamos leyendo. Entonces, hoy necesitamos esa guianza, necesitamos esa luz, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sea la que gobierne nuestra vida cristiana, y es algo que mucho hace falta dentro de nuestras congregaciones hoy. Amén, amén. Y mucha administración humana, hay mucha administración musical, mucha administración religiosa, mucha administración organizada, pero la administración del Espíritu es la que necesitamos como iglesia, como siervos, como ministros, como creyentes del Señor, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. Necesitamos esa administración del Espíritu Santo, porque las palabras humanas, fíjate, es bien importante eso que estás diciendo, porque las palabras humanas pueden ministrarte, pero te ministran a veces solo el alma, solo tu alma. Te llegan, te hacen llorar con las palabras. Hay personas que ya son expertas en hacerte llorar, ya dicen palabra tras palabra y terminas llorando. Es más, notas musicales te las tocan de cierta manera que te hacen llorar. Hay ciencia, la ciencia de la música. Los que saben de esto entienden lo que estoy hablando. Entonces, pero esa no es la que necesitamos nosotros, y claro, la música ayuda. Claro que el Señor usa las palabras que nos da, que pone, pero es la palabra suya, un rema del Señor, una palabra de Dios para que venga a ministrar tu corazón, tu espíritu, tu alma y hasta tu cuerpo, porque dice, Él envió su palabra y lo sanó. Entonces, significa hasta nuestro cuerpo es sanado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, si algo va a pasar en nuestra vida, va a suceder en nuestra vida, lo que Dios vaya a hacer en la iglesia y en nuestra vida va a ser a través del Espíritu Santo, que es nuestro ayo, es el que nos cuida, es el que está preparando a la novia. Recordemos, preparando a la novia. El Espíritu Santo prepara a la novia. ¿A la novia de quién? A la novia de Cristo. No la novia de Pedrito. No, la novia de Cristo. Y no es chiste esto, porque fíjate que hay gente que quiere ser dueño de la iglesia, dueño de la novia. Y entonces se la dieron a cuidarla, es amigo del novio, pero ya quiere ser el novio, ¿verdad? Bueno, hay algunos que se la han quitado en el camino, el amigo se ha quedado con la novia, ¿verdad? Pero así hay gente que se quiere adueñar de la novia y que dice, usted es cuate, usted es amigo del novio, pero no es el novio, ni trate de ser el novio porque no va a poder. El novio es aquel que pagó, que la compró con su sangre ahí en la cruz del Calvario, y es Cristo Jesús. Entonces, ¿quién la cuida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo
es el que cuida y está preparándonos para presentarla a Cristo. Aquí está la novia preparada. Entonces, es bien importante esto. No sé qué tiempo nos queda todavía. Tenemos tiempo todavía, tenemos unos 5 minutos, pero esto es bien importante. Importante esto que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, porque necesitamos aprender que es la administración del Espíritu lo que va a hacer la obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando nosotros le hablamos a las personas que no han creído en Cristo, que no son conversos todavía, que no tienen al Señor en su corazón todavía, la obra ahí la hace el Espíritu Santo. No soy yo, no son nuestras palabras, no es nuestro hablar bonito, es la eficacia, la obra, el poder del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. Si el Espíritu Santo no convence, uno puede hacer tantas cosas, eventos, organizar tantas fiestas, hacer tantas cosas para que la gente se convierta y no se convierte. Entonces, el único que convence y convierte a la gente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esa conversión en el corazón de uno, es la obra de Él lo que nos atrae a Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, esa obra del Espíritu Santo y esas facetas, aspectos, dimensiones en que el Espíritu Santo se manifiesta, es el Espíritu del Señor. Nosotros la necesitamos en la iglesia. Fíjate lo que dice, el Espíritu de sabiduría. Necesitamos sabiduría. Si vamos a ser sabios, es porque el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría. Espíritu de inteligencia, si vamos a ser inteligentes, eso habla de conocimiento. Tenemos nosotros que tener, el Espíritu Santo lo produce. Espíritu de consejo, que podamos tener un consejo en nuestra vida sobrenatural del Señor, ¿verdad? Fíjate que los psicólogos aconsejan y mucha gente afuera va a pedirle consejos a la vecina, y quizás le pueda dar un buen consejo, pero a veces un buen consejo no es lo que necesita, porque necesita el consejo exacto y correcto que el Señor quiere para su vida. Entonces, ese solo lo da el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae ese espíritu de consejo, se manifiesta a una vida y lo ministramos o a otra persona, eso va a ser una bendición tremenda. Necesitamos el espíritu de poder, el poder del Espíritu Santo, esa faceta, esa dimensión. Necesitamos espíritu de conocimiento, crecer en el conocimiento del Señor, de su palabra. Necesitamos crecer en espíritu de temor del Señor. Fíjate, y eso es algo que nosotros como creyentes podemos ir perdiendo por falta de no darle lugar al Espíritu Santo, ir perdiendo temor en nuestro corazón. Y ya comenzamos a permitir ciertos pecaditos. Comenzamos a permitirnos ciertas cosas en nuestra vida porque el espíritu de temor no está. Entonces, ya todo lo miramos con liviandad y no, ya el pecado se comienza a ver muy fácil, muy tranquilo, ahí la llevo, no. Y el Señor dice, no, espíritu de temor. Eso nos ayuda a nosotros a mantenernos alineados con Dios, en la línea con el Señor, mantenernos en santidad con el Señor. No sé si quieres aportar ahí algo. En cuanto a los espíritus de la cual habla el profeta Isaías, dos cosas muy importantes que a mí me gustó mucho y me llama mucho la atención, y yo creo que en la conversación que tuve con usted antes de empezar el programa, es de que necesitamos hoy más que nunca aprender a escuchar la voz de Dios para tomar decisiones correctas, conocimiento, sabiduría. Pero también me gusta mucho este último punto que tocaste, y que es algo que se está mirando a gran escala también, de que los líderes religiosos, los pastores, han perdido el espíritu del temor a Jehová.
y mucho pastor, mucho líder vive una vida bastante libre, con mucho libertinaje, porque ya nos creemos que somos suficientes, ya hemos alcanzado lo que queríamos alcanzar en la vida, ya tenemos el templo que queríamos, tenemos la gente que queríamos tener dentro del templo, entonces ya no miramos la importancia de mantenernos en esa línea donde Dios nos quiere, una vida íntegra, una vida santa, una vida agradable a los ojos del Señor. Y entonces es importante, y el Evangelio, en uno de los Evangelios dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de entender que estoy caminando mal delante del Señor. Y para eso necesito al Espíritu Santo, para que el Espíritu saque lo que hay dentro de mí y me corrija y que yo pueda volver a entrar dentro de la línea de donde Dios quiere que yo camine como pastor, como hermano, como miembro, como diácono de la iglesia, qué sé yo. Al final del día, en el reloj de Dios y en el tiempo de Dios, todos debemos de caminar en ese margen de santidad que Dios espera y demanda de nosotros. Pero más que todo, pastores, amigos que escuchan en esta tarde, yo hago un llamado especial. Me lo hice yo en la mañana y le dije al Señor, Señor, si en algún momento dado me he confiado mucho en mi forma de caminar delante de ti, ayúdame. Ayúdame a poder entender verdaderamente en dónde yo necesito ajustarme para así poder caminar dentro de los parámetros que tú quieres que yo camine como tu siervo. Creo que se nos ha ido el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero seguiremos con este tema. Vamos a continuar en las siguientes. Esta es la parte 1 y queremos continuar. Nada más no terminamos el versículo 4, seguiremos en esa parte ahí. Así que, Roberto, qué bueno poder estar platicando esta palabra contigo. Saludos a la iglesia allá en Belice y que el Señor siga bendiciendo tu vida. Somos el pastor de Arriaza, el pastor Roberto Salas. Así que bendiciones para cada uno de ustedes y continuamos en la parte 2 con la otra serie. Dios les bendiga. Ha sido un placer, hermanos, poder estar con ustedes en esta tarde. Esperemos de que la plática que tuvimos y la enseñanza que compartimos con usted hoy le ayude a la edificación de su vida espiritual. Nuestro fin último no es confundirle. Nuestro fin último es ayudarle a entender lo que la palabra del Señor quiere que usted entienda. Así es de que vamos a orar y darle gracias al Señor por habernos permitido poder estar con usted y también pedir que el Señor bendiga a nuestro muy apreciado hermano, nuestro hermano Edgar Arriaza, allá en la ciudad de Guatemala. Padre Santo, en esta hermosa tarde yo quiero darte gracias por esta bella oportunidad, Señor. Espero, Padre, de que todo lo que hemos discutido hoy, Señor, en tipo de enseñanza, Padre, ayude a la vida de la iglesia, ayude a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga, Señor, que en su momento dado escuchará esta enseñanza, Padre. Nuestro fin último y nuestro propósito, Señor, es aclarar, Señor, muchas cosas que quizás mucha gente no entiende, Padre, de lo que es esa revelación de tu Hijo amado en el libro de Apocalipsis. Padre Santo, una vez más, te doy gracias. Y yo pido, Padre, que tú bendigas no solamente a quienes lo escucharán, sino que bendigas, Señor, la vida de nuestro muy apreciado y nuestro hermano Arriaza, allá en la ciudad de Guatemala, Padre Santo. Esperamos vernos pronto, Señor, para seguir con este estudio y pedimos de antemano, Padre, que tu Espíritu Santo desde ya nos abra el entendimiento para poder enseñar y poder guiar la grey que has puesto sobre vuestras manos. En el nombre de Jesús yo oro. Amén y amén. Amén. Qué bueno, Dios te bendiga, Roberto. Hasta la próxima.